Estamos. Bueno, ¿vos me escuchás bien, Lucas? Te escucho bien. ¿Cómo se escucha? Perfecto. ¿Y vos? Perfecto. Se escucha. Si alguien tiene alguna, diríamos, recomendación técnica, que nos la dé o calle para siempre, como se dirá. Bueno, Lucas, Está muy bien. como habíamos hablado, ahora te saludo formalmente, esperame un cachito que hago una especie de intro. Veníamos anunciando que íbamos a hacer un programa especial, esperemos poder implantarlo de acá en más hasta que pare esta locura que nos saque de este encierro, diríamos, obligado por el gobierno. Pero bueno, queríamos arrancar y siempre es bueno arrancar con alguien que además de ser un amigo es una persona que es reconocida no solo en la Argentina, sino en América y en otras latitudes, para hablar un poquito de lo que hoy vivimos, que es lo que está padeciendo la Argentina desde mi punto de vista desde el 83 a la fecha, con algunos interruptus, pero sobre todo para hablar de la socialdemocracia. ¿Y quién mejor que el amigo, camarada Lucas Jarenas? ¿Cómo te va, Lucas? Bienvenido a Toripampa una vez más. Una vez más, muchas gracias, Pablo, por esta nueva invitación. La verdad que desde el encierro, desde la prisión domiciliaria, estas son las vías por las cuales podemos seguir difundiendo cosas. Así que bueno, te agradezco una vez más por esta introducción, por los créditos, por haber confiado en mí y bueno, por invitarme a tu programa. Bueno, para mí es un honor, primero contar siempre con tu colaboración y buena predisposición, tu amistad también, porque siempre me tirás buena onda, y cada vez que te hemos solicitado has venido, así que para mí es un honor poder empezar este ciclo raro, como dijiste vos, con una prisión domiciliaria, pero bueno, estas tecnologías nos acercan. Ahora, después arrancamos con el tema de la socialdemocracia. ¿Esto no es un trabajo de ingeniería social lo que están haciendo, el buscar el distanciamiento social? Vos que sabés un poquito más de esto y que sos licenciado en psicología. Bueno, yo sobre el tema en sí de la pandemia siempre fui en lo posible muy cauteloso a la hora de expedirme. Yo no soy médico, mucho menos virólogo o inmunólogo para hablar del tema en sí. Sí fui muy crítico acerca del tratamiento mediático, donde está la parte de la ingeniería social que considero que influye, ¿no? El comportamiento colectivo, el abordaje de los medios de comunicación. Realmente he sido muy crítico, lo sigo siendo. Falsas estadísticas, el ocultamiento de los recuperados, en pro y en pos de anunciar con rimbombancia la contabilización de muertos, que es lo que quiere la OMS. En el fondo lo que estamos viviendo es una dictadura comunicativa, ni hablar de lo que es el ciberpatrullaje, la policía del pensamiento, la censura, ¿no? Porque lo que se busca es plantear una instancia de excepcionalidad para buscar el alineamiento irrestricto, no solo de las libertades, atentando contra las libertades ambulatorias, sino también restringiendo la libertad. Bueno, se cortó la comunicación. Lucas ya me había advertido de que había algunos problemas con su conexión a internet desde el día de hoy, temprano, tete a tete en un bar. Bueno, Lucas, te perdimos cuando estabas hablando de esta imposición de las dictaduras sobre nuestras libertades individuales, ¿no? Terminamos ahí. Sí, digo que se suma a las restricciones sobre la libertad ambulatoria, se suma el problema de la libertad de conciencia, ¿no? Y la libertad de expresión. Enseguida es acusado de conspiranoia aquel que se atreve a tratar de
escarbar y hurgar un poquito acerca de cuál puede ser el origen de todo esto, ¿no? Y eso, bueno, yo lo vivo con preocupación, porque cuando se criminaliza el pensamiento todo es posible. Cuando se trasvasa, incluso apelando en una situación, digamos, en una situación de pandemia o algo, si esto realmente fuera así y es real, sí, suponiendo que lo sea, no se puede criminalizar la conciencia. La gente tiene que saber. Y los medios de comunicación cuentan muertos a pedido de la OMS. No hay una explicación, no hay ninguna voz oficial acerca del origen de todo este problema. Hay, obviamente, tiros cruzados, la OMS, Trump que le quiere retirar el financiamiento por negligencia. Estamos viviendo, estamos en medio de un tiroteo y obviamente la utilización política de toda esta situación a nivel internacional. Es un cadáver político que se tiran de un bando a otro, pero cuando un ciudadano común de a pie quiere indagar un poquito más allá, enseguida viene el ciberpatrullaje, la policía del pensamiento, las restricciones a la conciencia, la ridiculización, la estrategia del mote y bueno, y un largo etcétera. Y bueno, yo lo vivo con preocupación, porque yo soy un defensor de la libertad de pensamiento y de la libertad de conciencia, acérrimo, ¿no? Perfecto. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir, y he escrito artículos y bueno, me he expedido en distintos programas sobre el tema, pero siempre acerca del abordaje mediático. Como decía McLuhan, message, media is the message, es el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y en ese sentido, yo lo veo paupérrimo, irrisorio al aporte de los medios de comunicación que espantan, que escandalizan, que te ponen unos fondos de chroma key con un virus que se mueve, ¿no? Como para aterrorizar, infundir el temor. Sí. Cronistas con barbijo y además con nylon envolviendo el micrófono. Entonces es como que todo ese tipo de acumulación de información visual paralingüística intentan que la persona esté intranquila, paranoica, pero tampoco se la deja pensar. Solamente tenemos que creer la voz oficial de los medios. Sí, ¿no? Déjame agregar que más allá de todo lo que vos decís, a lo cual yo suscribo, porque pienso exactamente igual, y no porque sea un chupamedia, sino porque más o menos creo que tenemos una línea de pensamiento. Lo que acá se trata de acallar, primero es el sentido común, ¿no? Porque el sentido común, como bien dice, es el menos común de los sentidos, paradójicamente. Pero aparte se ataca el espíritu crítico. Nadie tiene quien ose poner en duda lo que dice la caja boba de la cual sale toda esa información, en su gran mayoría falsa información y adoctrinadora, va a ser visto como un raro, un loco, un conspiranoico. Y a través de las armas que tiene el sistema, nos ponen ciertas sanciones. Días pasados compartimos un informe de Infobae que ponía en duda la real creación de este virus, y solamente por compartir esa publicación, ambas páginas de Toro y Pampa fueron observadas bajo la policía del pensamiento. Pero yendo un poco al tema por el cual te convoqué y en el cual vamos a desarrollar, que a la gente le interesa, fíjate vos cómo la socialdemocracia, que supuestamente nace de una edulcoración de lo que es un régimen comunista o socialista acérrimo, hoy esa misma socialdemocracia nos está llevando a eso. Quiere decir que todo este tiempo fue un placebo. A ver, que nos diga Lucas Carena qué piensa de este mal que al mundo aqueja. Bueno, si me lo permitís, déjame hacer un poquitín de historia, ¿no? Para poder saber dónde estamos parados en el presente, tenemos que saber un poco del pasado, ¿no? De la socialdemocracia. Por empezar a entender algo que es difícil en nuestros días, entender un socialismo no necesariamente marxista. Vos sabés que el socialismo no solamente no nace con Marx, hay un socialismo que trasciende a Marx y que incluso es anterior. Hay un socialismo utópico, ¿no? El de Charles Fourier, por ejemplo, un francés que es un poco el padre del cooperativismo. Hay un socialismo también de otro francés, Claude Henry Rougroy, más conocido como Conde de Saint-Simon, que es el padre de la sociología y padre del socialismo utópico.
que después, bueno, obviamente la sociología se la atribuyen a un discípulo de él, Augusto Comte, padre del positivismo y de la sociología, pero que no hizo más que plagiar a su maestro. Y después tenés a un inglés, Robert Owen, que fue un industrial textil que es un poco el creador del socialismo fabiano inglés. Entonces el socialismo no nace con Marx, hay un socialismo más allá de Marx. Y ninguno de estos socialismos planteaba, vos sabés, Pablo, la lucha de clases, por ejemplo, ni la vía revolucionaria como estado de plenitud. Claro. La revolución con lo constante, cual, ¿no? el socialismo con Marx, exactamente, en todo caso el socialismo en Marx adquiere una vertiente original, pero además Marx contaba con patrocinadores más poderosos que los industriales que escribían sobre el socialismo antes que él. De hecho, en 1843, cuando Marx se exilia en Francia, en París más particularmente, de la mano de un poeta que escribía artículos en su revista socialista, Heinrich Heine, un romántico francés, Marx es acercado a la casa de James Mayer Rothschild, el hijo de Mayer Amschel Bauer, más conocido como Amschel Rothschild, que era el de la casa de la banca francesa, y de ahí es que Paul Koch, historiador, sugiere que el libro El Capital de Carlos Marx fue financiado por la familia Rothschild, ¿no? Pero estando en París, en Francia, conoce a Federico Engels, otro industrial muy poderoso, que también ejerce el mecenazgo sobre Carlos Marx, y juntos escriben una crítica a Bruno Bauer, que era un joven hegeliano de izquierda, amigo de Marx, ¿no? Pero hay un libro que se llama Las clases sociales, la lucha de clases en Francia, escrito por Marx y prologado por Federico Engels. En ese prólogo, Engels intima a los obreros, al comunismo, a las internacionales socialistas, a decir que los elementos del socialismo que logran alcanzarse por las vías legales, parlamentarias, en el juego político, tienden a perdurar más que por la vía revolucionaria o, si se quiere, por la vía insurgente o subversiva. Entonces, a partir de ahí en Alemania hay como dos troncos, o un tronco común, pero que se separa, dos ramificaciones, para hablar con propiedad, de un socialismo radical, un marxismo radical con Rosa Luxemburgo, más extrema por la vía... De hecho, Rosa Luxemburgo es la que encara junto a Karl Liebknecht lo que es a través de la Liga Espartaquista, en honor a Espartago, el gladiador romano que en el año 71 se levanta contra Marcus Crassus, ¿no? Y hace tambalear a todo el imperio romano. Pero un marxismo radicalizado, un marxismo revolucionario, violento, y una línea cuya figura más emblemática, una línea más moderada, que es el verdadero padre histórico de la socialdemocracia, por lo menos de la socialdemocracia alemana, que es Eduard Bernstein, ¿no? Un judeo alemán que es el padre del Partido Socialdemócrata Alemán. De hecho, estuvieron en pugna el ala radical y el ala moderada. Tal es así que en la Revolución de noviembre de 1918, cuando se lleva adelante el alzamiento de los astilleros que terminan en lo que es la República de Weimar, porque ahí cae el emperador, el Kaiser, y con esto el Segundo Reich alemán, que duró entre 1871 y 1918, en noviembre de 1918, cae Guillermo II, y entonces se lleva adelante una revuelta para generar una revolución como la que había pasado contra los zares en Rusia un año antes, en 1917. Pero la sociedad, digamos, lo que era la socialdemocracia alemana, transó con el comando militar supremo alemán para voltear a los espartaquistas, a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. O sea, la socialdemocracia trabajó para posicionarse ella en contra de los revolucionarios, y tal es así que un alto miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, llamado Friedrich Ebert, no solamente
solamente era presidente del Partido Socialdemócrata, sino que se transforma en el primer presidente de la República de Weimar. Es decir, la primera experiencia política real socialdemócrata. Porque ellos consideraban que la Alemania sobre la que se quería emplazar la revolución comunista no era la Rusia de los zares con la que se había llevado adelante la revolución bolchevique. También, según Anthony Sutton, financiada por la banca Kunloev, ¿no? Bueno, ahí está el tema. La socialdemocracia lo que viene a hacer es entrar en los pueblos donde se sabe que tienen ya un cierto refractarismo, ¿no? sobre el comunismo así acérrimo. Exactamente, tiene un rechazo ya que es propio de la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia de ese pueblo no lo tolera, claro. Entonces no podés entrar. Entonces la socialdemocracia lo que viene a hacer justamente es asobarte el lomo y se te mete como un virus, ¿no? Hablando de coronavirus, y se te mete en toda la sociedad, llevándote a estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Me parece que como para llevarlo a un plano un poquito menos tecnócrata, para que lo entienda la gente de a pie, digamos. Pero vos fíjate, Pablo, lo que pasó. En noviembre de 1918, en 1919 se instaura la República de Weimar. En 1918, Herbert Marcuse participa de la Revolución de noviembre del 18. En 1920, Herbert Marcuse, obviamente no hay escuelas de Frankfurt, no podemos pensar la escuela de Frankfurt sin República de Weimar. Posible. Es la expresión, en 1923, es la expresión de la República de Weimar en su estado más idílico, o por lo menos en la pluma de los intelectuales, porque con financiamiento de un argentino, Lucio José Félix Weil, los aportes de Antonio Gramsci, de Willy Münzenberg, de el mismísimo Georgi Lukács, se crea en el entorno, en Frankfurt del Meno, en la Universidad de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social, ¿no? Que es el resultado de la instalación de la República de Weimar en el periodo de entreguerras. Ahora, vos fíjate, Pablo, que Marcuse, en 1920, él nació en Berlín, participó con 19 añitos, porque él nació en 1898. En 1920, él se transforma en un discípulo de Edmund Husserl, padre de la fenomenología, y de Martin Heidegger, el filósofo más brillante del siglo XX, y por lo menos más influyente del siglo XX. Tal es así que esto le sirvió a él para promocionarse intelectualmente y para catapultarse como un miembro destacado de la academia berlinense. Ahora, en 1933, cuando asume, le tuercen el brazo a von Papen y asume Hitler en el poder, ¿no? En la Cancillería del Tercer Reich, Marcuse, que era de origen judío, se ve obligado a exiliarse primero en Ginebra. ¿Y qué es lo primero que hace en Ginebra, desde Suiza? Es señalar el filonazismo de su maestro Martin Heidegger. Es decir, mordiéndole la mano que le dio de comer. Exactamente, porque él se formó como intelectual con Martin Heidegger y lo acusaba de filonazi fascista desde Ginebra, donde él había huido, y además después estaba unos años en Francia, donde a través de Leo Lowenthal, porque recordemos lo que es la escuela de Frankfurt, era un grupo de intelectuales, entre los que estaba Leo Lowenthal, que es el padre de la sociología de la literatura, Martin Buber, que es el padre de la filosofía del diálogo, y Siegfried Krakauer, que fue uno de los más grandes reclutantes de genialidades jóvenes. Entre ellos llevó a Theo Adorno y a Max Horkheimer a la escuela de Frankfurt. Eran un grupo de intelectuales que se reunían en torno a un rabino, Nehemías Nobel, para hablar de filosofía y teología. Cuando se crea formalmente el Instituto para la Investigación Social, Leo Lowenthal relaciona a Marcuse con Max Horkheimer, con el mismo Erich Fromm, y se arma una sede en París del Instituto para la Investigación Social coordinado por Herbert Marcuse. Después, en el año 34, se va a Estados Unidos a la Universidad de Columbia, y donde este otro socialdemócrata
¿Dónde se va a trabajar Herbert Marcuse? A la Oficina de Servicios Estratégicos, que es la unidad antecesora de lo que hoy es la CIA. O sea, se fue a trabajar a los organismos de inteligencia. Y Marcuse escribe, en el año 1941, escribe el libro Razón y Revolución. En 1955 escribe Eros y Civilización. Y en 1964 escribe El hombre unidimensional. Los 3 libros de cabecera del Mayo francés. Es decir, se dedicó desde los organismos de inteligencia norteamericanos, nunca estuvo en Frankfurt escribiendo ni estudiando, nunca estuvo en la Universidad de Frankfurt, estuvo en Estados Unidos reclutado por la CIA, con financiamiento de la Fundación Rockefeller y haciendo trabajos de ingeniería social con lo que era el hipismo de las universidades francesas en París. Ese es Herbert Marcuse, el padre de la New Left. Y tenemos que entender que con la Escuela de Frankfurt la socialdemócrata se vuelve todavía más peligrosa, porque la socialdemocracia con la New Left, con la nueva izquierda, no solamente busca camuflarse en sentido gramsciano, a través de los parlamentarismos, los buenos modos, porque es una especie de socialismo simpático. Claro, es simpático al común de la gente. Son ideas, exactamente, son las ideas progresistas, sacar al hombre de la opresión del consumo, del capitalismo, etcétera, etcétera. Y respetar las libertades individuales, entre comillas, ¿no? O sea, las que ellos quieren que vos saques a flote, pero no el pensamiento, sobre todo. Efectivamente. De ahí que viene toda la ingeniería social, con la mano de la Escuela de Frankfurt, a empezar a trabajar para la masificación y la erotización. Por eso empezamos a hablar de freudo-marxismo, con Herbert Marcuse, con Erich Fromm y obviamente con el famoso teórico de la teoría del orgón, que era Wilhelm Reich. También conspicuo miembro de la Escuela de Frankfurt. Pero te quiero decir que la socialdemocracia tiene esta vertiente alemana y también tiene la vertiente de la socialdemocracia del estilo fabiano. La sociedad fabiana se crea en Londres en 1884 con un matrimonio de Sidney Webb y Beatrice Potter, que en realidad toma el apellido del esposo y se hacen llamar el matrimonio Webb, el matrimonio Webb, Beatrice y Sidney Webb. Con ellos fundan la Sociedad Fabiana, que es la madre a su vez del Partido Laborista Británico. Y fíjate cómo cierra todo. Y fíjate vos que la primer miembro importante o destacado es Annie Besant, que era la sucesora dentro de lo que era el esoterismo de la sociedad teosófica, la sucesora de Elena Petrovna von Hahn, que era nada menos que su seudónimo Madame Blavatsky, que escribe Isis sin velo, ¿no? Y la doctrina secreta, los 2 libros fundamentales de la teosofía. Hoy la ONU, por lo menos el Consejo Económico y Social de la ONU, la UNESCO, sus manuales y sus libros los imprime una organización que se llama Lucis Trust, la confianza en Lucifer. Y la fundadora de la Lucis Trust es otra miembro conspicuo de la teosofía, de la sociedad teosófica, que se llama, no era Annie Besant porque tenían algunas rispideces internas, sino Alice Bailey, ¿no? Alice Bailey, que era también una suerte de esoterista fundadora de lo que fue la escuela arcana, una escisión o una ramificación dentro de lo que era la teosofía. Con lo que voy es que los fabianos también armaron una especie de socialdemocracia que incluso tenía diálogo con, no solamente con los marxistas, porque la sociedad fabiana financió también y apoyó la creación de la Escuela de Frankfurt en Alemania, sino que también es fundadora de lo que es la London School of Economics and Political Science, una institución londinense para el estudio de ciencias políticas y sociales, por donde dieron clases liberales de la talla de Karl Popper, quien escribió La Sociedad Abierta y sus enemigos,
Libro que fue la base de inspiración para que George Soros, Georgi Schwartz, fundara su famosa Open Society, desde la cual promueve el aborto, sino que también en esta escuela de altos estudios estuvo el mismísimo Friedrich von Hayek dando clases, uno de los adalides, de los gurú de la escuela austríaca, que uno de los padres fundadores de la Sociedad Mont Pelerin, donde creados y reinventados en 1938 por Walter Lippmann, se relanzan en una nueva escuela de liberalismo. Y es de estos autores liberales que hoy hay muchos liberales pululeando por los medios de comunicación. Y en contra del progresismo y en contra de la socialdemocracia, citan a estos autores que participaron de una institución que fue creada también por la Sociedad Fabiana Socialdemócrata. ¿Me entendés el desquicio y el delirio de lo que está más allá de delirio, lo que yo veo desde mi visión totalmente opuesta, ¿no?, a todo ese pensamiento bastante retorcido, ¿no?, por un lado, porque vos en un momento arrancaste hablando de un socialismo que existía antes de Marx. Luego intervienen Marx y Engels, financiados por la banca Rothschild. Luego hablamos de la escuela fabiana, la famosa escuela de Frankfurt, la escuela austríaca. Todos convergen en Rothschild. Es como todos los caminos, viste, que van a Roma. Bueno, acá todo va a Rothschild. Pero es muy común ver, sobre todo en redes sociales, esa falsa pelea o dicotomía entre liberales y marxistas o socialistas o socialdemócratas o progres, ¿no? Porque el progresismo parece que se enfrenta con el liberalismo, cuando en realidad, como vos dijiste en su momento, en el primer programa que estuviste en Toro y Pampa, que dijiste que un marxista es, que un liberal es un padre hablando con su hijo bobo, ¿no? O su progenitor. Sí, un liberal discutiendo con un marxista es un progenitor retando a su Bueno, hijo. la palabra fue esa, de la cual nosotros sacamos ese fragmento y quedó maravilloso. ¿Qué queremos decir con esto? La real, diríamos, oposición a todo eso, que en realidad es un globalismo, o lo que Perón llamó y marcó muy bien la sinarquía, en la cual nombraba a 5 puntas, ¿no?, como la estrella famosa de las 5 puntas, en las cuales el ejército soviético y el ejército americano a la postre eran enemigos, pero sin embargo lucharon contra el mismo enemigo. Una estrella, escúchame, una interrupción, una estrella flamígera de 5 puntas, tal cual como la quería la teosofía. Hablaba de 5 entidades, ¿no? Comunismo, capitalismo, socialdemocracia, sionismo y Vaticano. 5, siempre el número 5 presente en la, diríamos, en este poder transnacional o sinárquico. Entonces, fíjate cómo son falsas dicotomías, y Perón lo supo ver. Perón los nombró en la Hora de los Pueblos, cuando dictaba el curso en la Escuela Superior de Guerra, y nombró las 5 entidades sinárquicas, y luego nombró, como era el general, que era bastante chistoso, nombró la sexta, y la sexta son los boludos. Los boludos serían todos aquellos que caen en estas redes del sistema, ¿no? Entonces, lo único que se enfrenta a esto realmente es un nacionalismo. Bien lo dijo, creo que Trump fue que dijo que él venía a enfrentar al globalismo, porque él vio hacia dónde iba esto. Después Trump podemos decir si nos gusta o no nos gusta, lo mismo que Putin, pero si hay algo que reconocer es que ellos están defendiendo los intereses, a una simple visión, por lo menos defienden los intereses de su país. Como siempre, los intereses sinárquicos están metidos y lamentablemente tienen mucho poder. Vos nombrabas a George Soros, el hoy sindicado como gran ideólogo de toda esta cuarentena, porque a cada país él le recomienda, ¿no?, esto. Pero por otro lado, vos hablabas de una socialdemocracia, y la socialdemocracia, si yo no me equivoco, está hoy gobernando en Alemania, a través de Angela Merkel, hace muchos años, ¿no? Creo que lleva algo de 20 años o 16 años en el poder, ¿no? El cual nadie
nadie osa siquiera ponerla en tela de juicio si tiene que seguir o no, ¿no? Fíjate cómo son de demócratas, estos falsos demócratas, ¿no? Pero ella viene, si yo no me equivoco, de la Alemania comunista, y sus ideas son claramente, además de traer a la Alemania y sumirla en ese gran multiculturalismo, ¿no? En el cual, bienvenidos, acá pueden venir todos, sufriendo, ¿no? La sociedad alemana, embates que fueron, que incluso fueron de público conocimiento, de mujeres violadas en la noche de Navidad, creo que fue en el año 2015 o 2016, 1000 mujeres en la localidad de Colonia fueron violadas. Fíjate cómo esa socialdemocracia atenta contra los intereses de la nación, ¿no? Entonces digo, claramente es un componente nefasto. Yo lo llevaría... Sí, no, yo extendería esto que decís de Alemania, del caso alemán, triste, ¿no? Lo que fue la noche de las violaciones de Köln, lo llevaría a todo lo que es la realidad de la Unión Europea. Sí, el general. Es decir, hay un listado que, si querés, puedo compartirte, de la cantidad de europarlamentarios que sirven a la Open Society y que en nombre de lo que es la Unión de los Europeos trabajan abiertamente para la sociedad de George Soros, ¿no? Que lo que hace es promover esto. Mira, una característica de la socialdemocracia actual, porque ahí tendríamos que agregar un poco lo que es el aporte de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, ¿no? A partir de la década del 70, porque él ya, con Ernesto Laclau ya ni siquiera hablamos de una New Left, de un neomarxismo, hablamos de un post-marxismo. Una nueva etapa, es decir, ¿no? Él introduce la variable del... Claro, es otra etapa. Es decir, es un marxismo que incluso está dispuesto a claudicar la estrategia revolucionaria. O sea, la revolución no es posible como se la planteaban los términos de las sociedades industriales, incluso de las sociedades del consumo opulentas contra las que escribía la escuela, pretendidamente escribía la escuela de Frankfurt. Estamos en una instancia donde hay que construir nuevas hegemonías, de ahí que su libro de cabecera es Hegemonía y Estrategia Socialista, que lo escribe con su mujer Chantal Mouffe, sino que también hay que buscar cooptar a nuevos actores políticos para generar hegemonía populista. Y en estos nuevos actores, digamos, políticos, están las minorías sexuales, están las minorías, o los que podemos decir los excluidos desde el punto de vista étnico, el multiculturalismo. Acá aparecen los clientes políticos de la nueva socialdemocracia vinculadas a lo que son los mal llamados pueblos también originarios, la problemática ecológica, todas las banderas de la ONU, todas las banderas que están en las Georgia Guidestone hace tiempo, ¿no? Y lo preocupante de todo esto es que la socialdemocracia no solamente es una estrategia soft, una estrategia blanda de socialismo que se infiltra, que te vende ideas bonitas del progreso y de la inclusión, sino que es un socialismo que está dispuesto a hacer solamente marxismo cultural, dejando la economía liberada al poder de los intereses más concentrados, de la sinarquía bancaria. Ya en épocas de las primeras internacionales socialistas, los anarquistas, un anarquista ruso es Mikhail Bakunin, le decía a los marxistas: ustedes tienen un pie en la banca y otro pie en la revolución, ¿no? Y lo decía golpeando la mesa, no sin razón, porque estaba indignado de ver cómo con una mano escribían contra la burguesía y el capital, pero con la otra mano por debajo de la mesa recibían los cheques o bien de la familia Rothschild, como ya dijimos, o bien de la banca Kuhn-Loeb, que era patrimonio de un testaferro de Rothschild, que era Jacobo Schiff y los hermanitos Warburg, o bien de un encumbrado banquero sueco, Olaf Ashberg, en la Nie Banken de Estocolmo, que también le mandaba dinero a Lev Davidovich Bronstein, más conocido como Trotsky, para llevar adelante la revolución bolchevique en Rusia. Entonces digo, esta doble moral
esta doble vara con la que se juzga la realidad en la socialdemocracia, y la socialdemocracia del postmarxismo que vivimos en el siglo XXI, en el socialismo del siglo XXI, es la más despreciable de todas, porque quiere decir que contra los intereses más concentrados de la economía no piensa ni va a hacer nada. El único reservorio de moralidad y de resistencia a lo que son las 5 sinarquías de las que hablaba Perón, solamente es el nacionalismo. Solamente es el nacionalismo. Llamémosle un nacionalismo patriótico, un nacionalismo sin ningún tipo de reminiscencia a experiencias europeas, un nacionalismo con C, como el que siempre hablamos. Ni con Z, pero tenemos ni con S, ¿no? Porque hay muchos nacionalismos con S. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ante esa palabra tenés 2 disyuntivas. Uno, el nacionalismo chauvinista, que defiende, qué sé yo, las fechas patrias, salgo con la bandera, el escudo, o sea, soy un patriota de la boca para afuera, pero no vivo como un nacionalista. Y después tenés esos que creen poder emular ciertas cosas que sucedieron en otro momento de la historia. Entonces, es muy difícil, por eso está bueno hablar de estos temas, para que los más jóvenes entiendan de que nada se puede volver a emular. Es más, lo que tenemos que hacer es aprender de esas vivencias pasadas para poder ser mejores en el presente y obviamente en el futuro. Lo cual creo que le cuesta entender, ¿no? Porque la exaltación del patriotismo por el patriotismo puro no sirve. Uno tiene que vivir en base a lo que piensa. Si no vive en base a lo que piensa, directamente no es un nacionalista, y mucho menos tiene esa conciencia social que es la que hay que aportarle para no dejar al pueblo de lado, ¿no? Porque si no es un nacionalismo elitista de café, como le llamábamos antes, y chau, listo, somos nosotros, hablamos entre Lucas Carena y Pablo Souto, y los demás que se caguen. No, acá lo interesante es que todos puedan entender de dónde viene o quiénes son los que nos atacan, conocer los orígenes de ellos, para poder saber y ser justamente refractarios a ese mal. Pero trayéndolo para la actualidad, y sobre todo la actualidad argentina, hace muy poquito el presidente Alberto Fernández, que ganó bajo el sello del peronismo, un movimiento que nació en el año 46, luego de la revolución del 43 y posterior al día de la lealtad, ¿no? El 17 de octubre de 1945, que se expresaba como una tercera posición a ese mundo que nos había propuesto la Segunda Guerra Mundial tras la pérdida del eje, donde quedaba la derecha y la izquierda bien marcadas y trazadas, ¿no? Por ese muro de Berlín y por esa Alemania que quedó fraccionada. Perón se exaltaba como una tercera posición, y hoy el hoy presidente dijo abiertamente que el peronismo era socialdemocracia y que él no se basaba ni había leído las 20 verdades peronistas, y mucho menos la comunidad organizada, que creo es la Biblia para todos los que pregonamos la tercera posición. No el peronismo, porque yo no me siento peronista realmente. Yo ya estuve en el peronismo y me fui espantado del peronismo, mandándolos todos a frichurro, porque justamente no entendieron nada. ¿Pero por qué no entienden nada? Porque o lo interpreta mal a Perón, o directamente no lo leyeron a Perón, como pasa con la feminista, con Eva. Eva era una ferviente antifeminista y estaba azorada por lo que había visto en Europa. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cómo tomás estas palabras del presidente a quien es supuestamente su líder? Pero en realidad su líder es, sabemos todos que es Raúl Alfonsín, un socialdemócrata hecho y derecho, ¿no? Sí, Pablo, yo diría más lejos. Tienen un desprecio, un profundo desprecio por la figura del general Perón y por la memoria de Eva Duarte. Es decir, no solo no siguen el proyecto, el itinerario, el derrotero político de la tercera posición, sino que la desprecian abiertamente. En todo caso, coquetean y se quedan con la definición del peronismo que nos daba
otro antiperonista como José Pablo Feynman, una cáscara vacía que sirve para hacer gatopardismo y acomodarse mejor a las situaciones de coyuntura. Y lo peor de todo es que el peronismo es justamente un pedazo de doctrina, es todo lo contrario, es puro contenido. Ninguna otra ideología política, ninguna otra experiencia política en Argentina tiene la doctrina con la que cuenta la tercera posición nacional justicialista. Ninguna, no busque. Yo creo que en toda América, en todo nuestro continente, no hay una pieza de doctrina más original, única, ¿no? Y una oportunidad histórica como la que tuvimos, ¿no? A partir del 45, de tener un nacionalismo de verdad de tercera posición, ni yanqui ni marxista. Pero déjame decirte algo. Vos ya lo anticipaste y no me dejaste que yo lo pueda acotar porque hiciste muy bien en decirlo. Alberto Fernández se inicia en la política de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín, un hombre que viene de la socialdemocracia, un orador de Café de Recoleta, que se inicia en la política de la mano de la masonería. Patricio Maguire, que en la década del 80 escribía sus famosos informes sobre masonería y otras sectas, así se llamaban, eran unas revistas, increíblemente se vendían en el kiosco. ¿Cómo cambió, no? La ingenuidad de la época, vos podías comprar los informes de Patricio Maguire. Reveló, haciendo un trabajo muy documentado, que para cuando llegó al poder a la presidencia de la Nación, ¿no? Raúl Ricardo Alfonsín, era grado 14 de la logia Teodoro Herzl 402, y de ahí el epíteto famoso del radicalismo como la sinagoga radical. Entonces, estamos viviendo un momento en el que se define cuál es la verdadera cara de quien nos gobierna. Y las menciones reiteradas, repetidas, hasta el hartazgo, vomitivas que hace Alberto Fernández de la figura de Alfonsín y de que con la democracia se come, se cura, ¿no? Somos libres y felices, exactamente. Bueno, es su retórica política. En este sentido tenemos que decir que sí, estamos gobernados nuevamente por una dictadura de centro, y a nivel mundial la sinarquía no es otra cosa que un gran consenso socialdemócrata. Es decir, el nuevo orden mundial, para llamarlo en estos términos, sin tapujos, sin ambajes, Lucas, ya no es que es un consenso. No es que lo decimos nosotros, ya lo dicen abiertamente en los canales y lo dicen todos los mandatarios del mundo. Incluso el Papa Francisco osó decir que es el modelo que mejor asienta es el mejor modelo que asienta el modelo partidocrático de juego de tándem entre un supuesto oficialismo y una supuesta oposición, que no es otra cosa que un sistema plutocrático donde los que tienen el poder llegan realmente a ser los candidatos bendecidos por el sistema. Y a este sistema plutocrático le tenemos que agregar otro aditivo. Es un sistema plutocrático que gana el dinero robándole a la gente, con lo cual no solamente se trata de cualquier plutocracia, sino que estamos ante una tiranía cleptocrática, porque son ladrones seriales que a través de nuestros impuestos pagan las mismas deudas públicas que se contraen para seguir financiando la calecita política. No sé si muy claro. Hay que ponerle el moño y ya está. No, pero aparte de eso, como decía el profesor Jacques de Maillet, en la democracia actual claramente, inexorablemente va a terminar en una plutocracia. Está todo hecho el sistema para que termine en eso, porque quienes participan en la democracia, fíjate que en la última elección volvió a suceder. Había una opción que era la del Frente Patriota a través de Alejandro Biondini, quien es el líder del movimiento en el cual yo milito, que estaba presentado como una opción totalmente distinta a lo que eran los miembros del sistema, y sin embargo se lo ocultó y se lo acalló. Entonces ahí te fijas, ahí da las claras cómo los medios desinformativos, a través de esa caja inmunda que es la televisión, te van metiendo a quién tenés que votar a través de un engaño, diciéndote que votar a uno o a otro que no sean esas dos opciones que ellos te dan, aprobada normalmente por la Escuela de las Américas, donde ellos dicen estos dos sí, los otros déjalos a un costado. Entonces te dicen que si vos no votás a esas dos opciones es tirar el voto.
Entonces, a través de eso, la gente que no sabe y que todo lo que dice el oráculo, como vos lo dijiste una vez, el oráculo de Delfos, todo lo que sale de ahí no se puede, digamos, todo lo que es ahí es verdad para la gente, ¿no? Para el común. Lamentablemente, lo digo a veces hasta con tristeza, porque uno le pasa incluso a su misma familia, yo no sé en la tuya, pero cuando vos hablás, a veces quedás como un loco, dice, pero ¿cómo? Si la televisión dijo que el virus existe. Entonces, si dice la televisión que están muriendo gente más alta, y cuando vos empezás a poner ciertas, diríamos, dudas de algunas cosas, pero no porque uno sea un Contreras, sino porque uno utiliza el espíritu crítico, que yo trato de meterlo siempre en cada conversación que hago de este tipo. Hay que empezar a analizar las noticias que uno toma de un lado y del otro y después sacar una conclusión. Eso no es más ni menos que el espíritu crítico. Si vos te dan dos versiones, vos tenés que ver quién te dijo la primera, quién te dijo la segunda y qué grado de credibilidad tienen cada uno, ¿no? Y luego, en base a la información, yo trato de sacar una conclusión. Pero bueno, hoy nos llevan a eso, a quedar como locos o como fanáticos, a quienes no lo somos justamente, porque los fanáticos son aquellos que defienden una mentira. Porque vos bien decías, el peronismo tiene una doctrina, ¿y los otros qué tienen? Nada. Son una cáscara vacía, como dijiste vos. Absolutamente. Mira, añadiste dos cosas a la conversación, muy interesantes. Yo, como verás, estoy adentro del auto, porque es como una especie de cabina de aislamiento sonoro que me permite concentrar. Ahora me di cuenta, hay una polla cabeza, tenés razón. Claro, estoy adentro del auto. Este es como una especie de confesionario, ¿no? Está bueno. Añadiste dos cosas. Primero, a este sistema partidocrático, que en realidad es plutocrático y que además de plutocrático es necesariamente cleptocrático, es una estrategia cleptócrata, hay que añadirle el sistema de auditoría internacionalista que tiene. Y vos trajiste a colación un actor fundamental, que es el Council of the Americas o la America Society, que es un brazo internacionalista que es una especie de ejecutor del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, que no tiene nada que ver con la voluntad del presidente de Estados Unidos, que funciona definiendo la política exterior de los Estados Unidos en contra del pueblo norteamericano, ¿no? Invadiendo países y bombardeando Medio Oriente sin que eso implique absolutamente ninguna gloria ni sea deseada por el norteamericano medio común, el American Dream, o el Estados Unidos del melting pot. Bueno, olvídate todo eso. Este organismo de auditoría, que durante muchos años estuvo precedido por una CEO, Susan Seagal, lo que hace es, cada vez que acá nosotros tenemos elecciones, se reúne en el momento de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y de acuerdo al termómetro social de esos candidatos que desfilan, además vos sabés que ese filtro justamente a los partidos políticos minoritarios sirve para dejarlos fuera de juego, ¿no? Y siempre los que llegan al famoso debate presidencial, vos tenés a las figuras principales y a dos o tres segundas líneas que no son otras cosas que las colectoras de esos mismos candidatos. Porque si vos ves el último candidato, el último debate presidencial, los dos candidatos fundamentales y los otros que son más o menos la colectora de una y otra propuesta. Pero además, el otro elemento, la segunda cosa que quería decir, es que los trabajos de ingeniería respecto de los medios de comunicación que forman parte de esta sinarquía que silencia algunas propuestas políticas, ¿no? en detrimento y en favor, mejor dicho, de otras, las favoritas, ¿no? O las que forman parte del sistema, los experimentos en ingeniería social muchas veces no persiguen como fin modificar la conducta social o generar realmente modificaciones radicales, sino que lo que buscan es poner a prueba los propios medios. Es decir, lo que se está poniendo con este experimento social mediático a raíz de lo que es una amenaza externa, llamémosle una pandemia, es ver
la jerarquización y la nueva ponderación de algo que ha quedado en descrédito en las últimas décadas, que son los medios hegemónicos de comunicación. Entonces se pone a ver, bueno, hasta qué punto los medios siguen teniendo influencia en la sociedad. Entonces nos encierran en nuestras casas y la única ventana de contacto con el mundo exterior es la caja boba de la televisión o de la radio. Y a esto le agregamos un nuevo aditamento. Este experimento social también pone en práctica lo que en su momento uno de los fundadores y primer presidente en la década del 70, en la década del 90 de la Comisión Trilateral, pero que en la década del 70 fue asesor de Jimmy Carter en Estados Unidos, un geoestratega que se llamaba de apellido Brzezinski, que lo escribió en un libro llamado La Era Tecnotrónica, donde imaginaba un mundo gobernado por burócratas y científicos. Y vos fijate que Alberto Fernández dijo, este no es un gobierno de CIOs, es un gobierno de científicos. Entonces, ante el terror de la enfermedad y de la muerte, nosotros tenemos que tener un alineamiento de rodillas, genuflexo y ponernos bajo el yugo incondicional de los científicos que son los que saben cómo atender esta situación y esta problemática internacional. Ahí está el gran internacionalismo. No lo encontraron con las finanzas, no lo encontraron con la emisión de la moneda a través de la banca privada, lo encontraron a través de la ciencia de un virus, y el que estuvo trabajando todos estos años, desde el año 2015 por lo menos, se llama Bill Gates, a través de su fundación Bill and Melinda Gates, que estuvieron buscando la ingeniería social para alinear a la población a un sistema mundialista y transformar a la OMS, un sistema desacreditado de una organización de las Naciones Unidas inútil que tiene 41.000 empleados al pedo que no sirven para nada, para volver a acreditarlos, transformó a la OMS no solamente en la voz oficial de todo lo que en ciencia y salud se diga, sino que también la transformó en el Ministerio de Salud del mundo. Tenemos una nueva burocracia internacional a través de la OMS con este verso, y no digo con esto que no exista, y con esto no estoy llamando a nadie a violar la cuarentena, pero con este verso de la pandemia nos tienen a todos en una prisión domiciliaria bajo el yugo de la mendacidad ampulosa y marrana. Bueno, Lucas, la verdad que ha sido una clase magistral, no solo de lo que es la socialdemocracia, sino... No, pero a ver, muchos de lo que estaban, yo mientras vos hablás, voy leyendo lo que... Alguien escribió en 1984, Damián escribió en 1984, sí, efectivamente, Damián, estamos en 1984 de Eric Arthur Blair, más conocido como George. Ahora, vos en todo este compendio de nombres y de sociedades y masonería y todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo el antihumanismo, porque esto nosotros tuvimos un programa en el cual hablamos con un muchacho, Javier Sinibaldi, en el cual hablábamos del transhumanismo, que era lo que se iba, ¿no? Las máquinas iban a reemplazar al ser humano. Hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos padeciendo. Nos olvidamos de un club que es el Club Bilderberg, aquel de donde salen la mayoría de todo esto, ¿no? Donde se cuecen las habas, y Bill Gates es miembro activo, ¿no? De uno de esas. Sí, el que preside el Club Bilderberg es Henry Kissinger, alguien que obviamente no necesita presentación, ¿no? Pero ideólogo del Plan Cóndor y del procesable proceso de reorganización nacional en la Argentina, golpe de Estado con la primer presidente mujer de la historia argentina, Isabel Perón, Estela Martínez de Perón, ¿no? El último gobierno que intentó defender la soberanía y la independencia económica. Después no hubo más. Efectivamente. El último gobierno más endeudado que tuvimos. Fíjate una cosa. El Club Bilderberg, que nace en 1954 en Holanda, en un hotel llamado así Bilderberg, se transformó en una instancia asambleística, llamémosle, de discusión de grandes personalidades a puerta cerrada. La reunión es como si vos tuvieras en la ONU, vamos a hablar de la cara exotérica o visible.
En la ONU vos tenés la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están todos los países representados, donde todos hablan, viste, para la paz mundial y la concordia y la armonía del mundo. Pero después tenés la reunión de la del Consejo de Seguridad, donde tenés apenas 15 miembros y 5 permanentes. Los 5 permanentes son los 5 actores ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Esos no rotan, esos están siempre. Que son los fundadores de la sinarquía global. Entonces, el Club Bilderberg es la instancia del poder oculto. Ahora vamos a la parte esotérica, oculta, sombría, que se reúne tras bambalinas, que está detrás de un biombo internacional. El Club Bilderberg es algo así como una reunión de actores donde hay miembros de la alta alcurnia religiosa, militar, política, indudablemente la élite financiera está representada, fundaciones, entre las que seguramente está la fundación de Bill Gates, y que se reúnen con cierta periodicidad y fijan las metas a mediano y largo plazo a las que debe conducirse las políticas de los estados, que con esto queda demostrado que han perdido la totalidad de su soberanía en la toma de decisiones, ¿no? Y autodeterminación de los pueblos. A esto hay que agregarle el Foro Económico de Davos, el World Economic Forum, que es el Foro Económico Mundial, que es un poco lo mismo, pero en pequeño, acerca de lo que tiene que ver con la fijación de las políticas en materia económica, ¿no? Y efectivamente, estas entidades, estas reuniones, también tendremos que hablar de organismos permanentes, ¿no? Hablamos del CFR, del Council on Foreign Relations, pero también tenemos que hablar de su partener británico, que es el RIA, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el RIA. El Real Institute of International Affairs sería el nombre en inglés. Es decir, estos brazos tentaculares, que forman brazos tentaculares porque hay una cabeza como un pulpo, es lo que de alguna manera orquesta, y la ONU y la OMS no son más que burócratas que ejecutan la planificación que desde estas usinas se forjan y se demandan, ¿no? Y obviamente que todo esto con el alineamiento irrestricto de los medios de comunicación, que están totalmente concentrados a nivel de los paquetes accionarios, es decir, a nivel capitalista, pero además están auditados por un organismo que está en la localidad, en el condado de Sussex, en Inglaterra, que se llama el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock, y bueno, mirá cómo todos los caminos llegan a Rothschild, que junto con Rothschild, junto con la Sociedad Fabiana, financiaban ¿a quién? A la Escuela de Frankfurt. Solo en sus comienzos les destinaba 6.000 millones de libras esterlinas anuales a la Escuela de Frankfurt para operar cuando se fundó allá por 1923 en Frankfurt del Meno. Es decir, esto es un poco el panorama como para que los que nos están escuchando sepan la estructura en la que está vertebrada todo este sistema, ¿no? Y cuando nosotros queremos defender a la patria, no estamos haciendo fanatismo chauvinista de creernos los mejores. Es que simplemente no creemos en ninguna solución que no venga de nuestros hermanos argentinos. El nacionalismo, Pablo, no es hermetismo. No nos oponemos a los acuerdos bilaterales o multilaterales. Lo que queremos es que de un acuerdo internacional se favorezca el interés del pueblo argentino, que ese acuerdo nos favorezca, no que vivamos firmando sempiternos pactos roca-rusa. Tal cual. ¿Me explico? No es que firmemos pactos o acuerdos comerciales para favorecer al interés extranjero, sino para favorecer el interés propio. Eso es todo lo que queremos desde el nacionalismo. Nada más que agregar a eso, lo único, podríamos cerrar esta conversación diciendo a lo que vos dijiste, agregar que, como decía el Martín Fierro, ¿no? Cuando venga en esta tierra un criollo a mandar, ¿no? Porque lo que necesitamos es que un argentino se ocupe y se preocupe por los problemas de los argentinos y dejar de ver lo que sucede afuera, porque claramente desde afuera nadie va a querer que nos vaya bien. Esto es así. Lamentablemente la envidia en el ser humano convive y siempre el vecino
de cualquier lugar no va a querer que a vos te vaya bien. Cuando te ve que te va bien, ya empieza a tirarte mala onda. Y esto sería un poco lo que tenemos que hacer, es cortar los lazos que nos unen a la sinarquía, romper todos esos tentáculos y realmente empezar a gobernar por y para el pueblo, que es lo que no hicieron desde el 83, desde el 76 a esta parte. Lucas, se nos acaba el tiempo, te agradezco otra vez haber estado en Toro y Pampa. Claramente cuando toda esta locura termine, te vamos a tener en los nuevos estudios de América, de Radio AN24, Alerta Nacional 24, en la cual va a estar transmitiendo en vivo, así que desde ya, y sería bueno que te lo traigas a Dávoli, te lo secuestres y lo traiga y estén los dos juntos y dedicamos 2 horas a charlar sobre estos temas que tanto nos gustan. Con gusto. Te mando un gran abrazo. Con gusto. Y espero que... Gracias por la invitación y... Bueno, espero que andes bien y que todo esto termine y podamos tomar un mate, pero juntos. Un gran abrazo. Gracias, Pablo. Dale, gracias. Gracias a todos. Bueno, terminamos Toro y Pampa. Esto, si el camarada Patricio lo grabó, salió bien, lo vamos a editar y lo vamos a subir al canal de YouTube y obviamente a Facebook. Le mando un gran abrazo y deja de mirar la caja boba.